con el tema Tareas de modelización matemática para la construcción de albercas a escala, un estudio con estudiantes de ingeniería civil, con nuestro ponente de la Universidad de los Altos de Chiapas, el maestro Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Bienvenido, maestro Francisco Agustín. Adelante, por favor, y bienvenido a este 14º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación titulada Tareas de modelización matemática para la construcción de albercas a escala, un estudio con alumnos de ingeniería civil. Ok. Como introducción tenemos que en este trabajo se hace uso de los conceptos de longitud de arco y de área entre curvas para el diseño y construcción de albercas a escala. Nuestra principal problemática es la desvinculación de los conceptos matemáticos con la realidad de los estudiantes. Y formulamos nuestra pregunta: ¿de qué manera estudiantes de ingeniería civil usan los conceptos de longitud de arco y área entre curvas para el diseño y construcción de albercas a escala? Con el objetivo de describir las tareas desarrolladas por estos estudiantes cuando hacen uso de estos conceptos. Como aspectos teóricos tenemos la modelización matemática, que vincula los conceptos con el mundo real para la resolución de problemas. Para el análisis de problemas reales se establece un ciclo de modelización que comienza con una situación real que permita la construcción de modelos matemáticos. Tenemos el ciclo de modelización, donde retomamos lo que describe Alsina y Salgado. Esta parte de comprensión, el número 1, vincula el contenido del problema con los conocimientos previos de los estudiantes. El número 2, estructuración, se identifican los datos del problema. El número 3, ya pasamos a la matematización, que se sustituyen los elementos del contexto real por objetos matemáticos y explican su uso. El 4, el trabajo matemático, usan objetos matemáticos y estrategias para proponer soluciones del problema y obtener los modelos matemáticos. El 5, la interpretación, comparan la solución con el problema real y argumentan la validez de los resultados. De ahí llegamos otra vez al problema real, con la validación. Justifican el modelo propuesto mediante argumentos válidos y valoran si proporciona una solución parcial o total al problema inicial. Y por último, una exposición o presentación, donde se comunican las ideas desarrolladas. Prácticamente ese es el ciclo que nosotros elegimos. Como aspectos metodológicos, se diseñan 4 tareas donde se integran los componentes de este ciclo. En la tarea 1, que es de comprensión y estructuración, se pretende que los estudiantes reconozcan una situación real al identificar formas, curvas en una alberca. Después se les plantea el problema real que se refiere al diseño y construcción de una alberca con un intervalo de volumen dado, que es el dato del problema. Además de que identifiquen los datos del problema, que es la forma de la curva a diseñar, la capacidad de agua que la alberca tiene que contener, que es entre 5 y 25 litros, y las dimensiones de la maqueta que ellos van a construir, que es de 1 metro por 1.20. Ahora bien, la tarea 2, que es matematización y trabajo matemático, tiene la intención de que los estudiantes reconozcan que las curvas se generan a través de funciones, ya sea polinómicas, trigonométricas o radicales, etcétera, ¿no? Que modelen la forma de la curva con el uso de GeoGebra. Para ello tienen que modificar los deslizadores para obtener el modelo. Luego que determinen la longitud de arco de dicha curva y calculen el área entre las curvas. Después que realicen el cálculo del volumen con una escala elegida. Y por último, construyan un modelo 3D con algún software y la maqueta física. Prácticamente es la parte más, la parte de construcción. La tarea 3, que es interpretación y validación,
Se espera que los estudiantes realicen la prueba de volumen, es decir, con un recipiente graduado llenen de agua la alberca ya construida para verificar que el volumen quede dentro del intervalo, nuestro dato del problema, ¿no? En la tarea 4, que ya es la exposición, pues tiene la intención de que los estudiantes realicen una demostración de sus maquetas físicas, en este caso en la cafetería de la institución, que expongan a través de diapositivas el proceso de modelización matemática, que es la construcción de funciones, la determinación de la longitud de arco, el cálculo de área entre curvas, el cálculo de volumen con la escala, el modelo 3D y la construcción de la maqueta física. Bueno, estas tareas pues son parte de un curso de cálculo integral con estudiantes del segundo cuatrimestre de Ingeniería Civil. Entonces se forman 4 equipos de 5 integrantes, el equipo A, B, C y D. La tarea 1 se trabajó en el salón de clases con el pizarrón, la tarea 2 con las herramientas de GeoGebra en un laboratorio de cómputo, la 3 y la 4 pues hizo en la cafetería de la institución. El análisis se hace respecto a las diapositivas que ellos van generando. Bien, los resultados. Al inicio del curso se indica a todos los equipos el proyecto a desarrollar que se refiere al diseño y construcción de una alberca a escala. La alberca tiene que almacenar un volumen de 5 a 25 litros y las dimensiones de la maqueta son de 1 metro por 1.20 metros de largo. Y se les comunica que para el diseño en GeoGebra tienen que elegir una escala adecuada a los datos. Tenemos el equipo A. Bueno, entonces aquí ellos van modificando los deslizadores, donde generan estas funciones radicales. Esta es esta porción, esta función en verde, la roja y la azul. Entonces forman un tipo de corazón. Ok, ya después ellos eligen una escala. Es decir, 1 centímetro en GeoGebra equivale a 9 centímetros en la maqueta física. Ahora bien, se les pide que determinen la longitud de arco. Ellos colocan puntos sobre la curva, más bien sobre la unión de las curvas, y van colocando puntos próximos. De ahí generan una poligonal, o sea, ese conjunto de segmentos en todos los puntos. Van generando la poligonal, y con la herramienta de GeoGebra, pues ya les arroja la longitud de arco, que es 13.29. Ahora bien, como ya tienen los puntos sobre las curvas, generan un polígono, que es una figura plana, a manera de rellenar todo el espacio entre las curvas. Y con la herramienta de GeoGebra de área, determinan el área entre las curvas, de 10.96. Ahora bien, nos trasladamos en la interfaz 3D de GeoGebra, y aquí retoman el área y le dan una profundidad, ¿no? Una profundidad, y generan el modelo 3D de GeoGebra. De este modelo hacen uso, en este caso, de SketchUp, y generan el modelo 3D en el programa, en el otro programa. Y en este caso contextualizan, ¿no?, a una temática de una cabaña al aire, en la naturaleza, ¿no? Básicamente, son sus construcciones. Ahora bien, hacen las conversiones, o sea, retomando la escala de longitud, retoman la longitud y lo multiplican por la escala, entonces por 9. Les da el valor para la maqueta. El área, aquí esto lo elevan al cuadrado para que sea equivalente a la conversión, centímetros cuadrados, lo elevan al cuadrado y hacen la multiplicación y listo. Y el volumen le dan una profundidad, o sea, la altura que va a tener la alberca ya en la maqueta, y de ahí lo convierten en litros, o sea, dividiendo entre 1000, y les da un aproximado de 5 litros. Entonces, tenemos aquí, pues ya ellos consiguen su material, escuadras, papel cascarón, madera, etcétera, y ya hacen el proceso de construcción de la maqueta física. Tenemos ya aquí la maqueta física con la temática y ya la presentación que se realizó. El equipo B
elige estas funciones, generan esta curva o estas curvas. Eligen la escala 1 centímetro en GeoGebra igual a 2 centímetros en la maqueta física. Aquí en este caso colocan puntos sobre toda la curva, pero van calculando las distancias cada 2 puntos. O sea, distancia entre puntos. Distancia entre puntos y de ahí hacen la suma de todas las distancias y obtienen la aproximación. En este caso, pues como en el anterior, pues construyen un polígono y con la herramienta de GeoGebra encuentran el área entre curvas. Se van a la interfaz 3D, le dan una altura, una profundidad y obtienen el modelo 3D en GeoGebra. También eligen SketchUp y hacen el modelo con las herramientas del programa. Y contextualizan en un parque de diversiones con el videojuego de Mario Bros. Ok, de ahí hacen las conversiones de longitud con la escala, que es 2. El área entre curvas, 2 al cuadrado por esto. El volumen con una profundidad de 8 centímetros entre 1000 y obtienen los litros, ¿no? El volumen en litros. Aproximado 5.5 litros. Consiguen sus materiales, hacen la construcción, en este caso mezclando arena, cemento, agua, la temática, ahí las figuras y todo, y contextualizan. Básicamente aquí obviamente obtienen una aproximación para el llenado de la alberca, ¿no? El equipo C, ahí están las funciones que generan estas curvas. Colocan 2 verticales a manera de encerrar la curva. 1 centímetro en GeoGebra equivale a 7 centímetros en la maqueta. Longitud de arco, la misma idea. Colocan puntos sobre toda la curva, generan una poligonal y con la herramienta de GeoGebra la longitud. Aquí el polígono, otra vez polígono y la herramienta de GeoGebra. Nos vamos al 3D, le dan una profundidad, obtienen el volumen y en este caso eligen AutoCAD para hacer el modelo 3D. La conversión es mismo proceso y obtienen 21.84 litros. Y eligen su material y comienzan su construcción. Y la maqueta final, ¿no? Hacen la prueba de volumen, obviamente obtienen una aproximación. El equipo D, las funciones son estas, polinómicas, encierran la curva, 1 centímetro en GeoGebra, 20 centímetros en la maqueta. En este caso, también colocan puntos, distancia entre cada 2 puntos, o sea, todas las distancias, suman todas estas distancias, que es esta idea de integrar, como una suma. En este caso, suma de distancias, y obtienen la aproximación. Para el caso del área entre curvas, bueno, aquí solo consideran la mitad de esto, ¿no? Y después lo multiplican por 2. Como es simétrica, ya obtienen toda la longitud. Igual aquí el área, solo la mitad, y ahí lo multiplican por 2. Bueno, aquí ellos generan triángulos y trapecios. Triángulos y trapecios en toda el área, bajo la curva. Y ahí suman todas las áreas de los triángulos y los trapecios y obtienen la aproximación del área entre las curvas. Y lo multiplican por 2, claro. Y ahí se van al modelo 3D de GeoGebra, le dan una profundidad y obtienen el modelo. Y aquí en AutoCAD hacen el modelo 3D, que es este. Y ya lo contextualizan como una casa habitación y que tiene su alberca, ¿no? Hacen las conversiones, el mismo proceso de conversión, longitud, área, volumen, en litros, y pues ya consiguen sus materiales,
hacen el proceso de construcción de la maqueta física. Aquí la idea de colocar la longitud, o sea, el contorno de la alberca, que es la longitud de arco. Y bueno, aquí está la maqueta final, la presentación. Bueno, entonces todas las maquetas, si nos damos cuenta, en este caso son funcionales. ¿Por qué? Porque, digamos, guardan el agua y no se filtra. Entonces, eso también era la intención, de que sea funcional, de que almacene el agua sin filtración. Como conclusiones, el ciclo de modelización aporta elementos para el diseño de tareas que favorecen la vinculación de las matemáticas con la realidad al diseñar y construir albercas de escala con un intervalo de volumen dado. En este proceso, los estudiantes modelan formas curvas de las albercas a través de funciones. Determinan la longitud de arco con la medida de una poligonal, en algunos casos, o la suma de las distancias entre dos puntos, en otros casos. Los estudiantes hacen uso de este concepto para dibujar el contorno de la alberca sobre la base de madera y de ahí hacer el levantamiento. El área entre curvas lo obtuvieron con la medida de un polígono o con la suma de áreas de triángulos y trapecios. Los estudiantes usaron este concepto para rellenar de material el espacio que encierra las curvas y también lo usan para el cálculo del volumen con una profundidad. Por tanto, este estudio muestra cómo la modelización matemática puede ser una estrategia de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas del mundo real y cómo pueden usar conceptos matemáticos en situaciones concretas, en algo que ellos puedan manipular. Entonces, los resultados de esta investigación podrían llevar a futuros estudios que busquen optimizar los diseños de las albercas a escala, sobre todo para mejorar la aproximación del volumen. Esto implica una exploración de otras formas de curvas modeladas por otras funciones y el uso de otros materiales para la construcción de las albercas. Entonces, eso se puede experimentar. ¿Ok? Tenemos las referencias y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, maestro Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Se abre una sesión de preguntas. Adelante, por favor. A ver. Okay. Permítame. Perdona. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció muy interesante tu proyecto. Me gustó incluso cómo dosificaste las tareas de acuerdo con el ciclo de modelización para ir desarrollando en los estudiantes cada una de esas etapas. Pero sí tengo algunas preguntas respecto a tu proyecto y me gustaría, por ejemplo, que la primera la contestaras así como inmediato para poder formular mi tercera pregunta que yo tengo, depende de eso. Y me queda la duda, en primer lugar, de ¿en qué asignatura están los estudiantes desarrollando este proyecto? Así son estudiantes de ingeniería civil, de segundo cuatrimestre de ingeniería civil, con la materia de cálculo integral. Ok, muchas gracias. Entonces, de ahí viene mi otra pregunta, porque a mí me da como la impresión de todas estas herramientas que usan los estudiantes y, por ejemplo, el hecho de que creo que en la tarea 2 tienen que usar GeoGebra y tienen que hacer un modelo 3D en algún software. Entonces, así como presentaste los resultados, a mí me da la impresión de que los estudiantes ya tienen experiencia con estos softwares, pero también me estás diciendo que son estudiantes, si no me equivoco, del segundo año. ¿Sí es así o no? Bueno, ahí sería de segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre, primer año. Sí. Entonces, bueno, me impresiona mucho a mí que ellos ya tengan el conocimiento de estos softwares. No sé, me gustaría saber si de verdad ellos ya traen esos conocimientos o tú das alguna introducción o propones algunos softwares o cómo es que ellos logran estas construcciones, porque creo que para hacer estas construcciones ya se tiene que tener un conocimiento avanzado. Exacto, sí. De hecho, desde el primer cuatrimestre vemos GeoGebra. Vemos las herramientas de GeoGebra, obviamente varias herramientas,
hacen modelos 3D con otro software, en este caso AutoCAD, SketchUp, también con sus herramientas. Entonces ya tienen ciertos conocimientos previos. Bueno, esa es una. La otra es que yo los voy guiando. O sea, yo los voy guiando, les voy dando ciertos conceptos en el proceso de construcción. O sea, ellos vamos construyendo colaborativamente. Entonces, yo sí los guío en el proceso, les doy ciertos elementos y ya ellos aportan y ahí vamos construyendo juntos. Muchas gracias. A usted, gracias. Compañero, por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por tu presentación. De hecho, la maestra Sofía ya hizo algunas preguntas que a mí me causaban igual un poco de curiosidad. Ya ahora me queda claro que son estudiantes de ingeniería civil, pero que están cursando un curso de cálculo integral. Es bien sabido que los estudiantes de ingeniería civil tienen que obtener habilidades en el uso de software, sobre todo para el diseño de estructuras, por el enfoque de la ingeniería. Entonces, sin embargo, tú comentas que es un curso de cálculo integral. Entonces, me da la impresión también, la inquietud de cuánto tiempo de tus cursos, de un curso de matemáticas que no tiene un enfoque de manejo de programas de software de ingeniería, dispones para habilitar a tus estudiantes en el manejo de estos software, o si lo ves de manera externa o lo manejas a través como de tutoriales por fuera, pero sí por lo que muestras en tu trabajo sí se requiere de que los estudiantes tengan muy buenas habilidades, no solo en GeoGebra, sino en el otro software. Pero además yo reconozco y me da mucho gusto que tú trates de impulsar la modelización matemática, porque sobre todo en estudiantes de ingeniería, que luego las empresas valoran mucho que sus ingenieros modelen, porque esto ahorra mucho dinero, ¿no?, para las empresas. Entonces, por ese lado, una felicitación y gracias. Sí, gracias, maestro. Sí, es cierto. Esto es todo un curso. Digamos, el cuatrimestre, pues básicamente de clases son como 3 meses, un poquito menos, digamos. Entonces, lo trabajamos todo esos 3 meses. Sí nos llevó todo el curso. Y las herramientas tecnológicas las vemos en clase, o sea, son parte del proyecto. O sea, y uno podría pensar, bueno, solo son 2 conceptos matemáticos, o sea, la longitud de arco y el área entre curvas. Pero ya en este contexto de poder generar el proyecto, sí lleva mucho tiempo. Y entonces, sí, lo veíamos en clase todo. Todo lo hacíamos en clase, el manejo de las herramientas y la construcción de las albercas. Claro, ellos también trabajaban en casa. Ya cuando construyeron las maquetas físicas, ahí sí tuvieron que trabajar un tiempo fuera del aula, ¿no? Muchas gracias, maestro Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Una vez desahogadas las preguntas, queremos agradecerte tu participación en esta 14ª edición del Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Haremos llegarte de manera digital tu merecido reconocimiento. Muchas gracias. Recibe de parte de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca un fuerte abrazo. Gracias.